El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musaldi, qué gusto saber que me acompañan en este programa que analiza las claves de la política internacional y sus impactos para México. El día de hoy nuestra mirada está atrapada en el Día Internacional de la Mujer, una gran oportunidad para hacer un balance sobre los logros, los grandes pendientes y los obstáculos que enfrentamos las mujeres para alcanzar la paridad de género. Nos preguntamos sobre las mujeres líderes en el mundo, sobre cómo estamos avanzando con los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030 en materia de igualdad de género, sobre la representación política de la mujer y cómo estamos participando o no en los procesos de resolución de conflictos, así también como nos preguntamos sobre la política exterior feminista en el mundo y también en México. Les pido por favor que me acompañen. En el mundo complejo, asimétrico y brutal en el que vivimos, las mujeres no han alcanzado la paridad de género en la vida pública y en la política internacional. El Global Gender Gap del Foro Económico Mundial del 2021 advirtió que se requieren más de 135 años para alcanzar la paridad de género en todo el mundo. Décadas de esfuerzos de los gobiernos nacionales y de las instituciones internacionales han resultado insuficientes para lograr estándares de igualdad. Una carga pesada arrastrada desde los pasajes de la historia que se compaginó negativamente con los efectos adversos del COVID-19, la pandemia que profundizó el portafolio de desigualdades y que revirtió importantes conquistas alcanzadas en áreas como el empleo, salud y educación de las mujeres. Esta semana celebramos el Día Internacional de la Mujer, un hecho que convoca a las mujeres de todo el mundo a generar conciencia sobre los logros y pendientes para alcanzar la paridad de género. Un llamado para activarnos y para cerrar las brechas de desigualdad que privan en la esfera política, económica y social. Para conversar sobre este importante tema nos acompaña Patricia Espinosa Torres. Ella fue la primera presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y actualmente preside la Cumbre Mundial de las Mujeres. Patricia, un gusto tenerte. Muchas gracias, Rina. Gracias. Nos acompaña también la embajadora Roberta Layú. Ella es diplomática de carrera y fue la primera mujer en haber sido embajadora de México en España. Bienvenida, Roberta. Muchas gracias, Rina. Nos acompaña también Claudia Calvin. Ella es fundadora de Mujeres Construyendo y exdirectora del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEX. Claudia, bienvenida. Gracias, Rina. Patricia, el 8 de marzo traspasa fronteras. No importan las diferencias políticas, económicas, sociales, ideológicas, étnicas y culturales, las mujeres están unidas en una voz común, una voz colectiva de decir ya basta. A primera vista estás viendo que estamos pudiendo derribar el statu quo machista o el techo de cristal sigue intacto. Mira, yo creo que si volteamos hacia el pasado, cuando empezaron las sufragistas a reunirse para alzar la voz y tener el derecho al voto, pues sí hemos avanzado, ¿no? Después vinieron las feministas y una serie de movimientos que fue despertando a las mujeres, ¿no? No se diga, esto detona mucho en la Conferencia Mundial de la Mujer. Siglo XXI sí siento que hay un despertar mucho más importante. ¿Por qué? Porque ya contamos con una serie de instrumentos, herramientas que han ayudado a que las mujeres se incorporen a la vida pública en todos los ámbitos. Pero indiscutiblemente todavía falta mucho por hacer. ¿Por qué? Porque hay una cultura inconsciente de una serie de prejuicios que limitan todavía
al grueso de la población femenina para poder incorporar. Si revisas el trabajo, pues son las que menos sueldo tienen en el ámbito educativo, en la política yo quiero reconocer que ha habido un gran avance. México está en el segundo lugar de participación política de las mujeres porque tiene una Cámara de Diputados con paridad. Pero eso fue a partir de una herramienta muy importante que a mucha gente no le gusta, como son las cuotas, como es una serie de acciones que obligan que se postulen la mitad de mujeres, la mitad de hombres. Entonces, creo que esa es la forma de avanzar. Y en el tema económico, eso no se ha logrado todavía, por eso ahí hay un gran rezago. ¿No? Roberta, ¿cómo estás viendo? Estamos transitando en esta brecha para llegar a sociedades más inclusivas. Yo creo que sí, en la mayor parte del mundo, y yo creo que en México hemos avanzado muchísimo. Sin embargo, hay retrocesos gravísimos en el mundo, Rina, y tenemos que estar conscientes de ellos, porque donde van las mujeres para atrás, pueden ir en todo el mundo. Y el caso de Afganistán es muy grave. El caso de Irán, le ponemos poca atención, pero es la primera revolución social encabezada por mujeres en el mundo. Y ahorita que se está apagando, porque han pasado mucho tiempo y no ha habido avances significativos y la gente se cansa, la sociedad se cansa, pero es muy importante que pongamos atención a lo que está pasando en Irán. Claro. Ahora, Claudia, la pandemia de alguna manera nos retrocede décadas para atrás en cuanto a conquistas de las mujeres, y ahí el tema digital fue importantísimo para el empoderamiento de la mujer. Platícanos de esto. Rina, mil gracias por la pregunta. Fíjate que me parece muy importante poner lo digital sobre la mesa de la política internacional, porque lo digital es político. Hoy por hoy las mujeres necesitamos usar las herramientas digitales para participar en la política, para que se escuche nuestra voz. Y mientras exista brecha digital de género, la participación inclusiva, no solo incluyente, sino diversa de las miles de voces de mujeres, va a quedar al margen. ¿Y por qué es importante este año? ONU Mujeres lo dedica a la inclusión digital como una herramienta de empoderamiento, crecimiento y construcción de igualdad. Y claramente esto en la pandemia quedó puesto de manifiesto. ¿Por qué? Porque en el mundo existen prácticamente el equivalente de la población de Estados Unidos, 300 millones de mujeres y niñas marginadas de Internet. Y las personas dicen, bueno, todo el mundo tiene un celular, el gran reto es qué haces con el celular. Si el celular no te sirve para participar en la democracia, para tener un diálogo, para participar económicamente, para que tu vida mejore, tenemos una brecha enorme. Y es súper importante hoy más que nunca poner a la par del desarrollo político de las mujeres qué sucede con la inclusión y la participación digital de las mujeres, cómo están participando, cómo están siendo excluidas. Y me parece súper importante. Acabas de decir, Claudia, de la democracia, de la participación de las mujeres en países democráticos. Y ahí vemos una altísima correlación del avance de la situación de la mujer con el avance de la democracia en el mundo y, como tú bien señalas, del uso de los medios digitales para poder participar. Claro. ¿Me permites? Porque, por favor, Patricia. Es que ahorita que hiciste, sobre todo yo quiero hacer la referencia a la época del COVID, ¿no? Sí. Y me pareció excelente lo que expresó Claudia sobre el tema digital, pero yo creo que el COVID también tuvo un gran retraso para las mujeres. Ya empezaba a haber un avance donde las mujeres y todos los grupos iban aumentando los indicadores de la presencia de las mujeres. De repente el COVID que viene te encierra y ¿cuáles son las primeras afectadas? Las mujeres. Las mujeres, ¿por qué? Porque generalmente la mayor parte de las mujeres trabajadoras estaban en el ámbito informal, entonces se tienen que encerrar, no tienen seguridad social. Se tienen que ocupar de los niños. Ocupar de los niños. Hasta de los esposos, Sí, de los esposos, que puedan hacer todo para trabajar. Claro, y también el gran problema es el incremento de la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Entonces, el COVID sí es un elemento que hay que tomar en cuenta como un parteaguas hacia atrás. Sí, exactamente, de retraso. Entonces, ahorita se está volviendo a retomar y hubo una reflexión y hay que sacar lo bueno del COVID, como es una parte de lo digital, ¿no? ¿Cuántas mujeres antes no hacían
no hacían todo a través Pero la también el computadora. COVID nos alecciona positivamente. Claro, el eso es número lo que- de muertes de países en donde gobernaban primeras ministras mujeres o presidentas es menor. Y eso está documentado, Roberto. Sí, actuaron súper bien, ¿eh? Digo, ahí tienes la Merkel y la de Nueva Zelanda y varias fueron las que mejor respondieron a Alemania, fueron las que mejor respondieron al reto del COVID. Yo creo que ahí Perdón, pusieron en mira, evidencia sí. la capacidad de comunicación de las mujeres, que es algo muy importante, que lo han demostrado las jefas de Estado y las jefas de gobierno. Claro. Y Reina, yo nada más abonaría lo de COVID. Antes de COVID se supone que nos faltaban 80 años para alcanzar la igualdad. Después de COVID volvimos a las cifras de hace muchos años y esto va a sumar más de 100 años. Entonces, las personas que hoy están viendo este programa no van a ver un mundo igualitario. Y yo creo Fíjate eso que ahí es la algo que hay que cifra, ver. los informes señalan que al ritmo actual tardaremos 300 años en lograr la paridad de género según ONU Mujeres, Patricia. Sí, efectivamente. Paridad de igualdad, Ahora, ¿y cómo claro. estamos caminando en el tema de los objetivos del desarrollo sostenible? ¿Vamos a alcanzar después del COVID pues este objetivo que está relacionado con la igualdad de género? Pues yo creo que se ha avanzado mucho, tan solo por el hecho de que sea uno de los objetivos del milenio. El llevar la conciencia a todos y cada uno de los países miembros de la ONU sobre cuáles son los objetivos y que uno de ellos sea la igualdad de género es algo muy importante. Y eso debe incluirse en todos los planes nacionales de desarrollo y en las políticas públicas de los países. Ahora, Patricia, me llama la atención, estuviste tú participando en la Conferencia Internacional de Beijing. Esto es muy importante porque la pregunta es si las mujeres tenemos que presionar para generar una nueva Conferencia Internacional de la Mujer. Lo tuvimos en México en el 75, luego estuvimos en Copenhague, en Nairobi y finalmente en Beijing. Claro. ¿Debemos de presionar a un quinto encuentro? Claro, mira, para mí una de las cosas que más me han impactado en la vida fue haber asistido a Beijing, porque yo no fui en la delegación oficial, sino fui a Huaurió. Fui con 30,000 mujeres de las ONGs, donde veías caminar a las musulmanas, africanas, coreanas y todo alzando sus voces contra la represión, la desigualdad. Entonces para mí fue tan impactante. Y fue un parteaguas no solo para las mujeres, sino también para mí en lo personal, ¿no? Yo en ese momento dije, no vuelvo a dejar un espacio sin ocupar, porque otros lo van a ocupar. Y sobre todo lo importante de Beijing es que se construye una plataforma de acción con 12 esferas importantes y que todavía sigue actualizada. Ahí es donde se construyen los mecanismos de la mujer, está el tema de la economía, la pobreza, la igualdad, la paz, etc. Entonces, yo siempre invito que todo el mundo conozca la plataforma de acción de Beijing porque tenemos deuda. Fue la 4ª conferencia, después hubo en 2005 en Nueva York el Beijing más 5, luego hubo en 2005 Beijing más 10. Estaba tan polarizada en ese momento la agenda que no quisieron hacer otra conferencia. Yo creo que después de 20 años, 25 años que ya tiene Beijing, 28, ¿no? Estamos hablando de 95, sí podríamos convocar a una conferencia, a una 5ª conferencia mundial. Sobre todo después de la pandemia. Exactamente, y sobre todo ver y a lo mejor también darle un giro, ¿no? Claro. ¿Qué se logró y qué es lo que falta? Porque hay que cambiar. Te voy a decir una cosa, aquí la base es la cultura, esta cultura masculina, patriarcal, que tiene sesgos inconscientes y que, digo, ya con los jóvenes, yo tengo hijos jóvenes, nietos jóvenes, entonces empiezan a cambiar, pero hay todavía mucha resistencia desde el área. Por supuesto. Ahora, si nosotros marcamos un poco el pulso de la política global, Claudia, estamos viendo que hay como una especie de rivalidad en el mundo entre las democracias y las autocracias. Las mujeres tendríamos que estar preocupadas, ¿se pueden constreñir todo este paquete de derechos y de libertades de las mujeres? Ay, Rina, mira, yo creo que yo iré un paso más atrás y lo vincularía en parte con lo que ha planteado Patricia. Creo que no es hora de convocar solo a una conferencia más. Creo que es hora de generar una conciencia global sobre la importancia de transversalizar la perspectiva de género, incluir a todas las mujeres en la toma de decisiones y en la participación política. Y por supuesto que sí, los regímenes autoritarios son una amenaza para la población en general y para las mujeres en particular. Veamos lo que ha pasado en la historia. Los derechos de las mujeres siempre han estado subsumidos a un segundo plano. En la Revolución Rusa
pugnar por los derechos de las mujeres era pugnar por una visión capitalista antisoviética. Y como las mujeres tenían que ser camaradas, pues primero iba el soviet y al final los derechos de las mujeres. Y yo creo que es hora de que las mujeres dejemos de pensar como minoría cuando somos el 50% de la población o el 51% en países como México. Señoras, somos mayoría en muchos países y tenemos que pugnar por presupuestos, por la defensa de los derechos, ni un paso atrás. Los derechos no se pueden someter a un plebiscito, los derechos naces con ellos. Entonces yo creo que sí hay una amenaza. Las dictaduras, los regímenes populistas y los discursos que consideran que las mujeres son enemigas de gobiernos y de líderes están equivocadísimos, y las mujeres tenemos que darnos cuenta de que tenemos una voz y que somos factores de cambio. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando las mujeres asumamos nuestra participación política, no solo en las cámaras y los cuerpos legislativos? La política se hace en todas partes, empieza en la familia y en la construcción de una nueva narrativa y de una nueva relación de poder. Yo creo que nos toca a las mujeres que estamos en una generación, como lo hicieron las mujeres que nos precedieron, seguir abriendo este camino y hacer que las jóvenes también tomen conciencia de que aunque no participen en un órgano legislativo, están haciendo política, hacen política cuando salen a las calles, cuando tuitean. Su visión es lo que está definiendo hacia dónde vamos. Entonces creo que las mujeres vamos a ser factor de cambio en las democracias, sin duda alguna. Agentes de transformación social, así es, las mujeres que tenemos que transformar el dolor en acción y que no podemos permitir que nuestros derechos se vean vulnerados y marginados. Vamos un corte, regresamos. Desde el 2006, el Foro Económico Mundial elabora el Índice Global de Brecha de Género, el cual tiene como objetivo medir la paridad entre hombres y mujeres en 156 países. Se enfoca en 4 áreas: participación económica, logros educativos, acceso a la salud y empoderamiento político. Los países que han mantenido mayores niveles de igualdad de género son Islandia, Finlandia y Noruega, mientras que en otras regiones la brecha sigue estando presente. El índice estima que al ritmo actual la brecha global de género se cerrará en 135 años. Las mujeres están subrepresentadas en el proceso de toma de decisiones en la política internacional. Después de 9 secretarios generales de la ONU, la máxima instancia internacional no ha sido liderada nunca por una mujer. Hasta julio del 2022 se contabilizaron 30 mujeres jefas de Estado y o de gobierno en 28 países, de los cuales solo Barbados y Moldavia contaban a la par con una jefe de Estado y una jefa de gobierno. Al ritmo actual, la igualdad de género en los más altos cargos del poder no se alcanzará hasta dentro de 130 años, según lo ha señalado ONU Mujeres. La misma Unión Interparlamentaria Mundial estima que solo el 25% de todos los parlamentarios del mundo son mujeres. Esta situación debe cambiar. Recordemos que la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing adoptó el objetivo de trabajar por un poder compartido entre hombres y mujeres en la toma de decisiones. Continuamos con esta mesa de análisis conversando sobre el estatus de la mujer y la necesidad de empoderarnos. Roberta, hablemos de mujeres líderes en el mundo. Yo creo que las mexicanas y los mexicanos también tenemos que saber quiénes son las grandes mujeres que están haciendo historia, que están marcando un antes y un después y que están dejando huella en la toma de decisiones públicas. ¿A quién admiras allá afuera y por qué? Pues mira, hay una generación de mujeres muy importante que admiro y que se está yendo ahorita del poder. Empezamos por Angela Merkel, que fue una gran líder no solamente para Alemania, para toda Europa y para el mundo. Y su salida deja un vacío muy grande y no veo una figura de ese tamaño en el mundo. También está la jubilación de Nancy Pelosi,
como líder de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, que jugó un papel extraordinario, sobre todo durante la presidencia de Trump. Y también ya se fue, ya se fue de la posición, sigue en el Congreso, pero no por mucho tiempo. Y no vemos a una mujer del tamaño de Nancy Pelosi. Me sorprendió mucho en días pasados que Jacinta Ardern, que ha jugado un papel tan interesante en otra parte del mundo, también anunció tan joven que se va a retirar porque necesita tiempo y necesita energía. No, cuando dijo necesito energía, no me puedo reelegir en Nueva Zelanda. Entonces, bueno, de las primeras dos uno comprende perfectamente que es por edad que se jubilan, pero cuando ve uno a una mujer como Jacinta Ardern que de repente dice, ya no quiero seguir, y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa? Qué difícil es para una mujer ser jefa de gobierno, ser madre de una niña joven, según entiendo, y poder seguir en una posición de liderazgo. Y ahí es donde nos debemos de preguntar si las mujeres todavía, a pesar de estar en las posiciones cúspide, siguen teniendo una doble jornada que les drena esa energía necesaria. Por otra parte, al señalar yo estas tres mujeres, ¿qué te estoy señalando? Te estoy señalando mujeres en países democráticos. Yo no veo, no existe, que me lo digan por favor, una mujer en un país no democrático. Por eso debemos de cuidar nuestra democracia día con día. Oye, a ver, me parece muy interesante lo que dice Roberta, y yo quiero señalar dos elementos, ¿no? Uno, el liderazgo, porque hay falta de liderazgos y desafortunadamente no solo de mujeres, de hombres, no hay líderes en este momento. Si tú revisas lo que dijiste, antes había un bloque y veías y se podía señalar. Ahora, entonces sí hay que construir liderazgos y se construyen en los sistemas democráticos, ¿no? Es cierto. Y luego el otro tema, el de Jacinta, ¿qué pasa? Porque yo sí creo que todavía hay un gran peso sobre el papel de la mujer y la mujer cuando tiene poder. ¿Por qué? Porque siguen estos patrones de que tienes toda la carga y aunque seas política y seas la gran, digo, una excepción es la Merkel, la Angela, que es maravilloso, a lo mejor también por la edad, lo que quieras, pero el que una mujer tan brillante como fue Jacinta, tan buen gobierno, que tenga que renunciar porque necesitaba energía, es que le hace falta toda esta infraestructura rodeada que no tenemos luego las mujeres, ¿no? Esas complicidades que se hacen desde chicos, desde que nacen, y eso viene desde el hogar. En el hogar a las mujeres nos enseñan a ser perfectas y no valientes. Entonces hay que empezar a enseñar desde que son niñas a que sean valientes y que se lancen y que hagan y construir, porque el hombre sale al mundo naturalmente con la fuerza y el poder y el diálogo, y las mujeres siempre estamos atrás y siempre queremos hacerlo, pero las infraestructuras no nos ayudan, ¿eh? Claro. Claudia, hay un aspecto poco conocido sobre el rol y el papel de la mujer, digo, si estamos hablando de la política internacional, sobre el rol que juegan las mujeres en los procesos de paz y en la resolución de los conflictos. Ahí, digo, ONU Mujeres nos dice que mujeres mediadoras, negociadoras, signatarias e inclusive también testigas, se incrementa la posibilidad de llegar a acuerdos de paz. ¿En dónde estás viendo estas mujeres en mesas de negociaciones, por ejemplo, en conflictos? Rina, creo que esta pregunta abre muchas aristas. Sí, efectivamente, se supone, al menos es lo que ha encontrado Naciones Unidas, que cuando una mujer participa en los procesos de paz, la paz tiende a ser como 75% más duradera. Y además es fundamental vincularlas porque hasta el cuerpo de las mujeres se ha convertido en las guerras en territorio de violencia, ¿no? Los cuerpos de las mujeres son parte del campo de batalla, entonces las mujeres tienen mucho que hacer y decir. Y me gustaría ir un paso más allá, Rina. Cuando vemos la historia de la humanidad, digamos la historia reciente, vemos que a lo largo de la historia solamente el 35% de los países, al menos de los 195, ¿verdad, embajadora, que existen hoy, solo el 35% han tenido mujeres líderes, ¿no? Como jefas de Estado, de gobierno. Y hoy de 195 solo hay 27 con una mujer al frente. Bueno, empezamos este año con 27, ahora tenemos 26, ya que Jacinta renunció. Pero esto nos está planteando qué está sucediendo. Y insisto, no es un tema de las mujeres. Vivimos en una sociedad y en una estructura internacional creada por hombres y para hombres. Y si lo llevamos al nivel nacional y micro, en todos los países las estructuras
pues son heteropatriarcales, aunque a mucha gente no le gusta el término, con reglas que hacen que las mujeres tengamos que entrar al trabajo como jefa de Estado o como líder de una empresa o como una persona en cualquier otra empresa, jugando con las reglas masculinas, en donde las necesidades, realidades y retos de las mujeres no están representados porque son cosas de viejas, ¿no? ¿Cómo es eso de que Jacinta se cansó? Bueno, se cansó porque está en esta red, pero si nos vamos al terreno, por ejemplo, del mundo de la tecnología, el año pasado renunciaron 3 CEOs de empresas súper importantes. Sheryl Sandberg, la directora de Meta, también renunció, y la directora de YouTube, que creció con los fundadores de Google, acaba de avisar que este año renuncia porque hay un burnout espantoso. ¿Y qué es lo que nos quema? No nos queman las hormonas, ni no nos quema tener un cromosoma como lo tenemos, nos queman las reglas, porque efectivamente seguimos jugando a tener que demostrar el doble de lo que hacemos y además tener que hacer otra serie de cosas. Por eso es que el movimiento feminista y los derechos de las mujeres no son solo de mujeres, implica una transformación de las reglas del juego, y eso es lo que hay que hacer. Lectura soporte de la que dijo Patti, Roberta. Hay un tema que quiero volver, Rina. Tú dijiste, ¿qué están haciendo las mujeres para la preservación de la paz? La ONU Mujeres ha dicho mucho la importancia de que las mujeres participen en los procesos de pacificación, pero no lo están haciendo. Cuando uno ve quiénes son los representantes del secretario general de las Naciones Unidas en distintos lugares de conflictos, yo no veo ahorita ninguna mujer en un papel de liderazgo. Había una mujer en Haití que acaba de salir, pero la realidad es que todavía el sistema mismo de Naciones Unidas sigue discriminando a las mujeres. Bueno, 9 secretarios generales hombres y ninguna Patricia mujer. Es No, decir, necesitamos un organismo de Naciones Unidas reformado, pero empecemos con instrumentar una mayor credibilidad de la máxima institución internacional con una mujer. Sí, claro. Sí, pero yo creo que, fíjate, cómo se está dando en todos los ámbitos, en lo internacional, en lo nacional, en lo económico, en las educaciones. Tú volteas y ves más pantalones, como quien dice, que faldas, como metáfora. Porque, digo, sí, más faldas, ya ves, así en ese, pero es al revés, el porcentaje. El porcentaje. ¿Por qué? Por la cultura, yo eso es lo que digo. Sí. O sea, tenemos que ir rompiendo esta inclusión consciente de incorporar, educar a los hombres y mujeres desde la casa. Pero por eso también ha sido muy importante que hayan llegado mujeres en posiciones de liderazgo al Fondo Monetario Internacional, como Christine Lagarde, al Banco Mundial, y ahora, en efecto, Rina, lo que sigue es la Secretaría General de la ONU. Yo soy y de la OEA también, porque no. Se han quedado mujeres en el Banco Interamericano de Desarrollo ha habido ninguna mujer. O sea, en todo lo que son las estructuras regionales tenemos que presionar para que las mujeres tomen decisiones a nivel internacional. Claro, yo estoy de acuerdo, que son esos pasos. Marta Bárcena, perdón, ¿no? En la CEPAL, por ejemplo. Sí, hay un por eso, pero hay que revisar las reglas. Primero, las reglas sociales, estructurales, y también las de las mismas mujeres. Eso, lo del burnout, o sea, es como ellas mismas, cuando salen las chicas de estudiar del ITAM o de cualquier universidad, se sienten empoderadas y voy a conquistar al mundo, y el 52% dicen yo voy a llegar a tal, y al poco tiempo ya bajó ese porcentaje del 52% a 40%, porque la realidad les está demostrando que en la competencia siempre llevan las de perder, ¿eh? Entonces, y no hables del tema económico. Entonces yo creo que sí hay que hacer una revisión de cómo relacionarse, cómo las mismas mujeres tenemos que aportar nuestro ser para poder ser más. Ahora, vivimos tiempos de guerra en la médula europea, y la pregunta es si nos estamos poniendo a pensar un poco en estas mujeres en Ucrania, aquellas que toman las armas y se van a la resistencia, aquellas mujeres rusas que están propugnando por un diálogo de paz. Roberta, ¿dónde estamos las mujeres solidarias con estas mujeres que de alguna manera están enfrentándose todos los días pues al invasor y que están defendiendo su territorio? Pues tendríamos que empezar por darles visibilidad, porque no la tienen. O sea, sabe uno una historia acá, otra allá, pero
que sepamos ahorita en concreto, que tengamos la imagen de una mujer en Ucrania que está tomando las armas o de una mujer en Rusia que está propugnando por la paz, yo no te puedo decir un nombre en concreto, si es que creo que nos corresponde a quienes estamos en los medios, a quienes estamos hablando de los temas internacionales, a darles una voz y que aquí en México se conozca esos procesos, porque sin duda alguna la cultura de la militarización es una cultura masculina. Los ejércitos todavía son estructuras casi totalmente masculinas y el mando militar en México y en el mundo es de hombres. No, y habría que pensar, por ejemplo, en conflictos como en Irlanda del Norte, mujeres fueron fundamentales en el acuerdo del Viernes Santo, o las mujeres de Liberia que propugnaron para el fin del conflicto que inició en el 89. Entonces, estas mujeres que tienen que estar de alguna manera presentes en la resolución de conflictos, Claudia. Rina, es que creo que el embajador y tú han planteado, igual Patti, algo que es medular. Necesitamos darle visibilidad. Resulta que nos estamos sorprendiendo de que haya mujeres que participen cuando las mujeres hemos sido constructoras de la historia. Nunca hemos estado al margen. El tema es que no hemos sido visibles. Y esto me remite, ahorita que escuchaba este segmento, al libro de Svetlana Alexievich. La guerra no tiene rostro de mujer. Primero porque las mujeres no somos las que hacemos la guerra. Las relaciones internacionales se han formado y estructurado en función de una lógica masculina de poder. Y las mujeres hemos sido observadoras, pero hemos participado siempre. Entonces, no las mujeres que están tomando las armas, porque no hablemos solo de las mujeres que están tomando las armas, hablemos de las que están construyendo la paz, de las afganistanas que están construyendo la paz, de las mujeres que en Irán, en la Revolución Verde hace algunos años, participaron de manera muy importante, y el costo que ha tenido para ellas abrir la boca en cualquier otro país, o las mujeres que estuvieron en la primavera árabe. Se habla de los hombres, pero yo conozco a muchas que participaron activamente a través de la tecnología y que están exiliadas y están viviendo en Suecia, claro, y en los países nórdicos porque abrieron la boca y su vida está en peligro. Me parece que vivimos un mundo en dos vías, el mundo de la guerra, pero ¿qué estamos haciendo las mujeres a la par? Yo no quiero mujeres hablando de guerra, quiero mujeres construyendo la paz, que son dos narrativas diferentes, ¿no? Eso podría cuestionar que esa quinta conferencia que estamos hablando debería de ser mixta. Debería de ser no solo la quinta conferencia de la mujer, sino la conferencia de la humanidad, de hombres y mujeres, porque no podemos seguir marginando esos temas. Sí, discutimos. Trabajar binariamente. Exactamente, ¿no? sobre todo ahorita porque todo lo que se está exponiendo y porque no avanzamos. ¿Qué quiere decir? Las mujeres tenemos que aprender a ser mujeres y contribuir con nuestro ser mujer a la política, a la economía, a la política internacional. Ser como ser, no la imitación del hombre, que eso fue como entramos, ¿no? Primero tenías que casi ser una figura más que aceptara el hombre, más similar. Ahora tenemos que revelarnos y decir, ¿sabes qué? Yo, mi ser mujer, mi sensibilidad, mis lágrimas, pero también tengo fortaleza, también tengo capacidades, y ver qué es del hombre también, que el hombre pueda llorar, que el hombre, o sea, todos estos sesgos inconscientes son prejuicios que han marginado y por eso han dividido a este mundo y no avanzamos. Entonces hay que buscar esta parte de integración. Ahora, un tema que creo que tenemos que traer a la mesa es el rol de las mujeres en materia económica. Queremos más empresarias, más emprendedoras, más mujeres en los consejos de administración, Roberta. Pero necesitamos una política pública que lo permita. Y ahí es donde creo que la idea de tener una conferencia sobre el tema de género en Naciones Unidas y que se vayan hombres y mujeres, pero para diseñar mejores políticas públicas que hagan posible la participación de la mujer. Hay países, y hay que ver, por ejemplo, en Francia, cómo las escuelas de tiempo completo permiten a las mujeres trabajar de tiempo completo y no dejan a los niños en la calle entre que salen a la escuela y llega su mamá a atenderlos, ¿no? En España se decía mucho los niños de la llave, ¿no? Que traían colgada aquí la llave porque regresaban a sus casas, tenían que abrir la puerta y esperar a que llegaran los padres del trabajo. Entonces, sí hay políticas públicas exitosas, hay que ver cómo se han aplicado y hay que tratar de hacerlas universales. Por supuesto.
Ahora, otro tema en donde las mujeres estamos subrepresentadas es en la diplomacia. No digo, ahorita vamos a hablar de México, pero en general, de alguna manera estamos, hay cada vez menos mujeres embajadoras, cónsules en el mundo. Digo, Roberta, tú ahí eres especialista, ¿qué nos dices? Pues mira, me invitan mucho en las universidades para que les hable de lo que es la carrera diplomática, y cuando me preguntan las mujeres cómo, si una mujer puede hacer una carrera diplomática, pues sí puede, de poder sí puede, pero es mucho más difícil para una mujer poder tener una familia y poder estar mudando de país en país y poder salir adelante en su vida personal. Y entonces ve uno que ahorita en las escuelas de relaciones internacionales la mitad son mujeres, que cuando vemos los exámenes de ingreso al servicio exterior ingresan el mismo número de mujeres que hombres, pero conforme van subiendo en la carrera, muchas mujeres se van quedando a un lado. Yo tengo compañeras de mi edad que entraron conmigo al servicio exterior, que hicieron una gran carrera, pero que se tuvieron que quedar, no llegaron embajadoras tal vez, o llegaron muy tarde embajadoras, porque era muy difícil cumplir con las demás demandas de la vida familiar y poder al mismo tiempo ascender en el servicio exterior mexicano. ¿Me permitirías entrar un poco al tema anterior de la economía? Sí. Porque mira, el tema de la economía es fundamental. Las mujeres ingresamos al mundo público por las crisis económicas en los 80, ¿no es cierto? Empezamos a participar y yo siempre digo, lavamos y planchamos ajeno, pero habría que hacer algo para completar el ingreso familiar. Pero ¿qué pasó? Nos quedamos con toda la carga, no entramos al mundo paralelamente. Entonces ahora, y que yo estoy en la Cumbre Mundial de Mujeres, que convoca, sobre todo en el tema económico y empresarial, a ahora que va a ser en Dubái, 1000 mujeres de casi 70 países. Entonces ahí se va a compartir todo ese tema, cuáles han sido las experiencias positivas, negativas, porque cuando tú estás viendo que todos estos esfuerzos y ves los porcentajes de las mujeres en los asientos, en los boards, por ejemplo, estás viendo que los países europeos han logrado más o menos la paridad, llegar al 40%, pero ves América Latina y estamos en el 6-7%. Ya va antes que nosotros, después de Europa, Estados Unidos y Canadá, va a África, va a Asia y luego en Latinoamérica. Bueno, ahí vemos el éxito de las cuotas. En México realmente llegamos a tener la representación que tenemos en las cámaras del Congreso, porque se exigió por la ley que se presentara el mismo número de candidatos hombres que mujeres. Entonces, ¿y por qué no hay una ley similar para los consejos de administración? No quieren. Yo estuve trabajando. Perdón, ese punto, porque creo que es muy importante. Efectivamente, hay que hacer políticas públicas incluyentes y vistas con el lente de la perspectiva de género, e implica también un trabajo central de alianza con el sector privado. Mientras excluir a las mujeres no tenga ningún costo, que de hecho lo tiene, porque está demostrado que cuando hay empresas que incluyen a mujeres, la innovación, la productividad es mayor. De hecho, está demostrado que por cada mujer que hay en un consejo, la posibilidad de que una empresa se vaya a la bancarrota es disminuye en 20%, pero no hay costo. Y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de las empresas en el estado de California, en Estados Unidos, hasta hace un par de años, cualquier empresa que fuera pública, cualquier IPO, en la que no hubiera por lo menos 3 mujeres en el consejo, le quitaban la posibilidad de seguir siendo empresa pública y había una sanción. Mientras no haya sanciones para que las mujeres sean excluidas, vamos a seguir hablando de esto cada año, porque no hay cambios. Entonces, la alianza con las empresas es súper importante. Por eso es importante lo que decías tú. Tiene que haber una obligatoriedad. Así como yo siempre se los digo, en el ámbito económico, primero hubo resistencias hasta de las mismas mujeres que están en el ámbito económico ejecutivo, pero ahora ya se han dado cuenta que si no hay o cuota, o por ejemplo Colombia, que es de América Latina, exactamente, que Colombia es el país de América Latina que tiene mayor porcentaje de mujeres en consejos de administración. ¿Por qué? Porque tiene una política fiscal que ayuda, que promueve. Pues tienes que haber obligatoriedad, es aspiracional. Algún día va a desaparecer, así lo decía Gurría, ¿no? Eso es aspiracional, pero es válido, tiene que ser obligatorio hasta que se logre esa paridad, ¿no? Así es, sociedades con paridad de género resultan ser sociedades más prósperas, más sostenibles, más pacíficas y también más estables. Volvemos.
La Unión Interparlamentaria anunció el año pasado que el promedio global de la proporción de mujeres en los parlamentos nacionales alcanzó un 26%. El país que posee mayor representación femenina es Ruanda, con 80 escaños, de los cuales 49 están ocupados por mujeres. Le siguen Cuba, Nicaragua y México. En el mundo son 5 los países que cuentan con un 50% de mujeres en sus órganos legislativos nacionales, lo cual permite una participación política más activa de las mujeres. Las mujeres tienen un rol decisivo para forjar sociedades de paz e imprimir estándares de mayor estabilidad. Las sociedades que invierten en alcanzar la paridad de género tienden a ser más pacíficas, saludables y prósperas. Llama la atención que las mujeres están subrepresentadas en los principales procesos de paz en todo el mundo. ONU Mujeres ha señalado que alrededor del 70% de los procesos de paz no incluyen mujeres mediadoras o signatarias. Recordemos que la resolución Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad, aprobada en el año 2000, garantizaría la participación igualitaria de las mujeres en las conversaciones de paz. Debemos asegurarnos que las mujeres sean parte integrante de la búsqueda de soluciones pacíficas, de la recuperación post-conflicto y de los mecanismos de prevención. Estamos de regreso conversando con estas importantes mujeres quienes han dejado huella en el empoderamiento de la agenda de género. Roberta, México ha destacado de manera muy importante en la 65 legislatura por alcanzar la paridad de género. Es un ejemplo ante el mundo, hay que decirlo, pero también tenemos datos vergonzantes. Tenemos el caso de los feminicidios, la discriminación rampante, las agresiones sexuales. ¿Cómo estás mirando pues esta dicotomía, ¿no? En algún sentido sí somos ejemplo ante el mundo en la representación política y en otras esferas y con otros datos pues debemos de estar por abajo de la mesa? Bueno, es uno de los tantos contrastes que vivimos en México. Y yo creo que tiene que ver mucho con que México sí tomó un liderazgo a partir de 1975, con la Conferencia Internacional de la Mujer, en donde fuimos de los primeros países que se le dio la igualdad jurídica a la mujer. Claro, al poco tiempo nos dimos cuenta que no era suficiente la igualdad jurídica, eso es apenas un comienzo y que el camino ha sido mucho más largo. Yo creo también que el tema de los feminicidios, que es dramático, tiene que ver con que muchas mujeres salieron de sus comunidades rurales del centro del país para irse al norte, a la industria maquiladora. Y veía uno, observaba esa transformación tan impresionante que era ver en Ciudad Juárez, por citar un lugar donde justamente los feminicidios fueron tan grandes, pero previo a eso veía uno mujeres empoderadas que ganaban dinero, que tenían una posición que nunca habían tenido antes y que también estaban desarraigadas de sus comunidades. Entonces ahí se dio una mezcla que no se ha estudiado suficiente, que no se ha dado la interpretación todavía final, pero que nos demuestra esos contrastes que vive México de modernidad y retraso de una cultura machista y también de rápido cambio y transformación hacia mayor ingreso de las mujeres que causa un resentimiento muy grande. Yo creo que todas hemos experimentado que cuando una mujer gana dinero y tiene éxito, tiene que cargar con el resentimiento que eso se ocasiona. Y eso le ha pasado a muchas mexicanas a todos los niveles de la escala social. Patricia, ¿estás de acuerdo con lo que dice Roberta? Sí, por supuesto que estoy de acuerdo y yo añadiría un elemento muy importante que es el tema de la economía, porque todo el tema, esa violencia la que dices, ¿no? Salen las mujeres porque tienen que llevar el sueldo a la casa o cooperar con el dinero para el sustento, y todo eso provoca violencia.
Y parte de los feminicidios es por ser mujer. En un mundo después donde las mujeres están incorporándose al mercado de trabajo, aunque no sean las mejores condiciones, porque hay que reconocer que en el mercado del trabajo las mujeres están en la pipeline y mientras más suben, menos mujeres hay y menos salarios. Hay una brecha salarial muy importante para el tema de las mujeres, pero están presentes. Entonces, el hombre que al final de cuentas encuentra que no tiene trabajo o lo despidieron o gana menos que su pareja, viene un enojo, una frustración, porque siempre le han dicho, tú eres el proveedor, tú eres el número uno. Entonces, eso también provoca, por eso yo digo que hay que ayudar y construir esta igualdad consciente con los hombres, que les cuesta trabajo, pero sí hay que construir a esta generación masculina que se incorporen a este tema. Y mientras la mujer no tenga autonomía económica, va a seguir sufriendo estas marginaciones, porque la autonomía económica te ayuda a empoderarte. Si a una mujer en la casa la están violentando, yo agarro mis hijos, mis cosas y me voy. Pero si no tienes autonomía económica, tienes que aguantar la violencia. Entonces yo creo que ese es un tema muy pendiente y ahí entran una serie de políticas que no se han logrado para que las mujeres ganen lo mismo que el hombre. Todavía estamos de 60-100 en el tema de percepción de la remuneración. Claudia. Y a mí me parece que uno de los temas pendientes en nuestro país es la normalización de la violencia. Estamos tan acostumbrados y acostumbradas a la violencia que no nos sorprende. A ver, hablar de 11 feminicidios diarios es una tragedia. Mientras estamos platicando, están matando o violando a una mujer o una niña. Y parece que es un número. Y la violencia está tan arraigada en nuestra cultura que escuchamos canciones rancheras donde te dicen mátalas de amor, pero cuando te dicen mátalas y la cantamos al ritmo de mátalas, es una tragedia. La pandemia lo puso en evidencia y lo vivimos de manera cotidiana. Y yo creo que hay un componente muy importante que es la violencia institucional. Y la violencia, ¿a qué me refiero? Cuando un país tiene leyes estupendas para la defensa de los derechos de las mujeres y de los hombres y programas de igualdad, pero no hay un presupuesto que le acompañe, estamos hablando de demagogias. El amor en materia de igualdad y de defensa de los derechos de las mujeres se demuestra en presupuesto y programas específicos. Y no puedes decir, a ver, en México tenemos el anexo 13, que es el que está abocado a los recursos para la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. Y cuando vemos que el anexo 13 se ha utilizado en los últimos años para pagar programas clientelares y electoreros, que ni siquiera, no, me atrevo a decir electoreros, estamos hablando de una ruptura absoluta entre el dicho y el hecho. Nosotros también tenemos otros datos y los datos son que la defensa de los derechos de las mujeres y los presupuestos de igualdad se han ido a la basura. Y eso es lo que las mujeres también tenemos que debatir y eso está pasando en México, ¿no? Oye, y una cosa, y sumando a lo que dice Claudia, el tema de la desaparición de programas que ayudaban a las mujeres a salir de su casa para trabajar y no tener que amarrar al niño de una silla, porque eso era lo que sucedía, eran las guarderías, ¿no? Las estancias infantiles. Luego el Seguro Popular, la mujer ya no puede acudir a curarse porque le cuesta mucho más o no tiene dónde. Entonces, esa serie que son todos los programas que desde Naciones Unidas y CEPAL impulsan para el bienestar de las mujeres, porque al final de cuentas el cuidado de la familia siempre recae en las mujeres. Entonces, además, sal a trabajar y no tienes dónde dejar a tus niños. Es una tragedia. Ahora, Claudia habla de la importancia de presupuestos con perspectiva de género, de defenderlos y de acreditarlos, pero también necesitan las mujeres seguridad jurídica, Roberta, digo, cuando hablamos del tema de feminicidios. Y de visibilidad. Una de las cosas que yo aprendí en España que me interesó muchísimo es ver cómo en España, que es una cultura similar a la nuestra y comparable,
se hacía mucha publicidad y mucha visibilidad en cada una de las ciudades sobre los feminicidios. O sea, así como ahorita venía yo por Avenida Juárez y me da un gusto enorme volver a ver frente a Bellas Artes ese monumento contra los feminicidios y ni una más, bueno, ahí tendría que tener un número del que está hablando Claudia, de cómo todos los días va subiendo ese número, para que tomemos conciencia de que hay más feminicidios, dónde se están llevando a cabo, porque también hay una parte de conciencia de la ciudadanía, y tratar de atender por qué. ¿Por qué en unas ciudades más que otras? ¿Por qué en unas regiones más que otras? ¿Cuál es la razón de los feminicidios? Digo, y poder ejemplificar. Pero hay que crear un nivel de vergüenza social respecto a los feminicidios. Ahora, se nos está acabando el tiempo, quisiera terminar pues alguna última ronda de opiniones sobre el tema de la política exterior feminista. De alguna manera Suecia, Canadá, España, Francia han impulsado estas políticas y México también, Claudia, en últimas fechas. ¿Qué valoración tienes al respecto? Yo diría, me parece muy de nuestro siglo y necesario que se hable de una política exterior feminista que tenga congruencia en el posicionamiento internacional de los países en términos de defensa de los derechos de las mujeres. Suecia me parece que es el caso emblemático. No puedo evitar remitirme al caso mexicano, me da muchísimo gusto que tengamos en el discurso la convicción de tener una política exterior feminista, pero a mí me causa mucho ruido que un país como México se ponga la investidura de una política exterior feminista cuando no hay visibilidad de la violencia hacia el interior, cuando las políticas públicas en términos, insisto, de apoyo económico y financiero están yendo hacia atrás, cuando tuvimos a un fiscal que planteó desaparecer el feminicidio en México como figura jurídica para la impartición de justicia y en donde están matando 11 mujeres todos los días y en donde una de cada 3 mujeres ha sido violentada. Hagamos una cuenta aquí, que alguna de nosotras diga que no la ha vivido de alguna forma. Me parece que hay una incongruencia absoluta. No puedes ir a defender los derechos de las mujeres afuera cuando no los estás defendiendo adentro. Insisto, no digo que esté mal, qué bueno que lo tenemos, es una herramienta poderosa como son las acciones afirmativas. Es mejor tenerla que no tenerla. Lo que hace falta es que exista congruencia y compromiso real, no violencia institucional en contra de las mujeres, ¿no? Roberta, tu opinión sobre el Servicio Exterior Mexicano y con este tema de la política exterior feminista. Pues mira, a mí me da mucho gusto que tengamos una política exterior feminista, me da mucho gusto todas las medidas que se están tomando al interior de la Cancillería para poner el énfasis en las mujeres. El próximo martes, por primera vez, va a haber un presidium y una ceremonia del 8 de marzo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El año pasado, por primera vez, se publicaron, nos invitaron a todas las diplomáticas, fuimos seleccionadas 20 para participar, en donde contamos nuestras experiencias de vida como mujeres, justamente para que otras y las más jóvenes vieran cuáles han sido los obstáculos que hemos enfrentado. Entonces, pues sí, yo estuve 42 años en el Servicio Exterior Mexicano. Fue dificilísimo cuando era joven, fue dificilísimo cuando yo levantaba la mano porque me ofrecía cualquier puesto y me decían, pero si eres mujer, ¿no? Eso ya cambió. Y eso ahorita con todo el énfasis que se está poniendo al interior del Servicio Exterior Mexicano está cambiando. Pero falta mucho por hacer. Falta, Rina, yo creo que es muy importante proponer mujeres a puestos internacionales. Yo creo que tenemos que empezar a preparar las candidaturas de mexicanas para los organismos regionales de los que tú hablabas, para la Secretaría General de la ONU, y hay muchas mujeres mexicanas muy capaces, pero hay que construir las candidaturas. Claro, por supuesto, y tenemos que tener voluntad política para ello, Patricia. Sí, y me parece excelente esto de tener rituales importantes que estén recordando, o sea, porque por ejemplo el 8 de marzo no es una fiesta, es una conmemoración, porque ¿mandé? Es un acicate, porque sale de una tragedia, ¿no es cierto? Es origen el 8 de marzo, entonces no podemos decir felicítame o festeja, no. Podemos reconocer el avance que ha tenido, pero sí recordar que parte de una violencia que sufrían y que sigue todavía, ¿no? Y yo por eso insisto mucho, porque es en lo que estoy metida ahora en todo el tema económico,
porque al ir a convivir, ahora voy a ir a Dubái, ¿no? Ahí va a ser la cumbre de mujeres, van 800 mujeres, entonces en un país como Dubái, pero estar hablando de temas de reforzamiento, en el tema de finanzas, en el tema del metaverso, de igualdad, de la transformación digital. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres, o sea, no son diplomáticas ni mucho menos, pero sí son mujeres empresarias, ejecutivas, microempresarias, que se están preparando y están escuchando experiencias de otros países. Entonces, yo me siento muy orgullosa, me gusta presumir a las mujeres, me voy a ir con 30 mujeres mexicanas de buen nivel para que participen, asistan y unas participen. Y eso es lo que tenemos que hacer, visibilizar, prepararnos y hacer que la mujer se sepa capaz y se atreva para decir lo que es y levantar la mano. Nada de que voy a esperar a que el hombre se proponga, ¿no? Pues así es, el Día Internacional de la Mujer, un llamado a la acción, precisamente un llamado a proteger y a defender nuestros derechos y libertades. Muchísimas gracias a Claudia Calvin, a Patricia Espinosa y a la embajadora Roberta Layú por esta plática. Les pido por favor que sigamos adelante en Vértice Internacional, no se vayan. La política exterior feminista posiciona la igualdad de género como un elemento transformador tanto al interior del país como en sus relaciones exteriores. Su meta es de construir leyes patriarcales y estructuras de poder dominadas por hombres. Suecia fue el primer país en adoptar una política exterior feminista y desde entonces lo han seguido otros países como México, quien en 2020 se convirtió en el 5º país del mundo y el primero de América Latina en implementarla. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali, me despido de ustedes, siempre recordándoles que Vértice Internacional se transmite todos los martes y sábados por el canal del Congreso. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó